Damos la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la jornada 8M por la igualdad de género, Día Internacional de la Mujer. El día de hoy con el tema Aportaciones jurídico-filosóficas de las diversas autoras al derecho. Damos el uso de la voz a la maestra Sonia Venegas Álvarez. Comenzamos. Buenos días, la Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a las jornadas 8M por la igualdad de género. En estas mesas auspiciadas, organizadas por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM. Esta mañana tenemos un conversatorio sobre aportaciones jurídico-filosóficas de las diversas autoras al derecho. Es una mesa que fue totalmente coordinada por las alumnas de las integrantes de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Ellas eligieron el tema, eligieron a nuestros docentes participantes, docentes de alta excelencia académica, como lo son la doctora Jacqueline Ortiz, la maestra Maratelma Vega Pozos, el doctor Jimmy Alberto Montero Olmedo, la maestra María del Pilar González Barrera, y de cómo fue la responsabilidad de las alumnas. Dejamos esta mesa bajo la moderación de sus coordinadoras, las alumnas de octavo semestre, Brenda Luna Urrutia y Alondra Alcaraz Ramírez. Adelante, Brenda, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los ponentes por estar aquí. Me encuentro muy agradecida por pertenecer a la comisión, por la oportunidad que se me ha dado de hacer un pequeño cambio. Y esta mesa yo la creé con el objetivo de que todas las mujeres que estudiamos en la Facultad de Derecho, todas las estudiantes, tengamos, aunque sea un acercamiento a las teorías que nosotras mismas como mujeres hemos ideado, hemos publicado, que desgraciadamente la difusión ha sido escasa, pero ahí estamos, siempre hemos estado, y creo que es muy, muy oportuno la semana del 8 de marzo para hacer una aportación de esta especie. Y voy a permitirme leer algo que escribí. Las teorías feministas han visibilizado el sesgo androcéntrico de los análisis tradicionales elaborados básicamente por hombres, que como bien sabemos han dominado en el ámbito académico y doctrinal en el derecho. Por otro lado, las mujeres con sus ideas y aportaciones al mundo del derecho han sido relegadas, olvidadas, incluso omitidas por muchos años. En la difusión de las ideas aportadas por mujeres, sabemos que se debe de igualar en el sentido de que se le debe dar una igual difusión a las teorías y doctrinas elaboradas por hombres y mujeres. Si bien es cierto que las mujeres hemos tenido acceso desde hace muchísimos años, desde principios del siglo anterior, también es cierto que hoy en día las estudiantes se nos enseña y se nos educa conforme a las teorías que han hecho hombres, y eso me parece algo totalmente pues retrógrado, porque no somos las mismas personas, no somos las mismas mujeres, no somos los mismos hombres que estamos estudiando, y pues tenemos que actualizarnos en ese sentido. Y bueno, comenzará la maestra Jacqueline con sus aportaciones. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, es profesora de Filosofía del Derecho por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM, es autora de libros como el que es Crítica y Dogmática Jurídica, y también el de Racionalidad Comunicativa y Argumentación Jurídica Indígena, así como de diversos artículos. Bueno, reiterarle nuestro agradecimiento, profesora Jacqueline, y a todos por estar aquí. Le cedo el uso de la voz. Gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer para mí compartir con tan estimados maestros y maestras, y sobre todo con mis alumnas. Estoy verdaderamente muy contenta de que me hayan invitado. Gracias. No, no es la solución tirarse bajo el tren como la Ana de Tolstoy,
ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila a la visita del ángel con venablo antes de tirarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Melisa, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Debe haber otro modo de mirar el derecho, otro modo de hablar de la justicia. Si bien el punto de partida del análisis jurídico puede ser la reflexión sobre las normas que constituyen el esqueleto de la sociedad, sin la capacidad de estimar la dignidad humana, el derecho es estéril. Lo que da sentido a las normas jurídicas, dice Adela Cortina, son los individuos con su capacidad de aceptar, rehusar, argumentar, sentir la injusticia y rechazarla con repugnancia. En el mundo moderno, la separación entre derecho y moral ha dado lugar a lo que se conoce como el derecho abstracto y la moral abstracta. El derecho, nos enseñan en las escuelas de derecho, tienen dos características, a saber, la abstracción y la generalidad, esto es, su impavidez, su insensibilidad frente a motivos particulares. El derecho abstracto se enseña, interpreta y aplica separado de la moral, bajo el argumento de la protección jurídica, generando juristas abstractos, cuyo interior se encuentra escindido. En el Estado moderno se ofrece a los ciudadanos una serie de garantías formales creadas mediante un riguroso procedimiento en el Olimpo de los legisladores y aplicada de manera imparcial, con rigurosa racionalidad que no se deja influir por sentimentalismos y se encamina a la utilidad. En cuanto a la justicia, finalidad del sistema jurídico, se ha convertido en un fin externo. Un intelecto sin emociones, dice Martha Nussbaum, es ciego para los valores. Es incompetente para la vida moral. No puede saber qué significa el sufrimiento para el que lo experimenta, el hambre para el hambriento, la muerte para los deudos o el dolor para el torturado. La compasión por el sufrimiento y la desgracia, dice Adela Cortina, son el móvil moral que es preciso cultivar para descubrir aquello que nos une y nos constituye como humanidad, nuestra vulnerabilidad frente a la alegría y al sufrimiento. Las emociones, dice Martha Nussbaum, no son más que una manifestación de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad. Olvidarnos o ocultar nuestra vulnerabilidad puede llevarnos a una especie de ceguera moral. La mentalidad económica utilitarista imperante en la modernidad desprecia las emociones, reduce las diferencias cualitativas a diferencias cuantitativas, diluye la individualidad en la masa, diseca la vida humana mirándola como si fuese un problema matemático, es decir, instrumentalizando, cosificando a las personas. Y si bien las emociones no nos dan soluciones a esto, sí nos urgen a resolverlas. El móvil de la justicia cordial, dice Adela Cortina, es la compasión por el sufrimiento y la desgracia, que se cultiva mediante el reconocimiento recíproco. Reconocimiento recíproco como personas capaces de comunicación, es decir, como sujetos con autonomía para expresar pretensiones válidas, aceptarlas y rechazarlas, y autonomía para aceptar intereses universales y formar juicios morales. La ética, la política y el derecho, si quieren ser legítimos, deben empoderar estas capacidades básicas del humano, es decir, deben propiciar el reconocimiento recíproco. En sociedades modernas pluralistas como la nuestra, el derecho debe propiciar la existencia compartida de unos mínimos de felicidad y el respeto del sentido de la vida que es valioso para el resto de los actores sociales. Un medio para lograr estos mínimos de justicia compartidos y respetar los máximos de felicidad de los que habla Adela Cortina puede ser la propuesta de Seila Benavit. Seila Benavit propone
por un lado, la universalización de derechos a ciertos beneficios para todos los grupos. Por ejemplo, un salario igual para un trabajo igual, independientemente del género. También propone, además de esta política de reconocimiento a la igualdad, una política de reconocimiento a la diferencia, que se constituye mediante establecimientos, políticas y grupos interculturales. Por ejemplo, instituciones o políticas que brinden apoyos a grupos originarios para que puedan preservar su idioma y su cosmovisión. Esta política de reconocimiento a la diferencia puede favorecer el respeto a la idea de felicidad de los distintos actores sociales, y la política del reconocimiento a la igualdad puede favorecer a la constitución de mínimos de justicia por todos los miembros de una comunidad. La política del reconocimiento puede llevarnos a un diálogo que le dé fluidez a las fronteras grupales para fomentar la integración de las minorías, como las mujeres, los indígenas o los homosexuales, entre otros, con medios que sean más flexibles, igualitarios y democráticos deliberativos, que consideran a las personas como seres capaces de elaborar narraciones y resignificaciones culturales, que a través de sus acciones se apropian y transforman sus legados. Este modelo deliberativo no solo contempla a los grupos dominados, sino que considera fundamental la participación de los grupos dominantes, para que sus integrantes también puedan resignificar sus legados, su cultura, sus concepciones mediante un diálogo racional con las minorías dominantes. Lo que dificulta y al mismo tiempo posibilita esta situación es que todas las opciones pueden ser reales. La dificultad recae en la posibilidad y la probabilidad del surgimiento de enfrentamientos entre diferentes horizontes culturales o grupales. Empero, la interpenetración entre las culturas nos lleva a buscar una fusión o combinación entre horizontes culturales y grupales, en los que además de los procesos de cuestionamiento y enfrentamiento, se produzca un aprendizaje mutuo que permitirá la resignificación cultural tanto de los grupos dominados como de los grupos dominantes. Ahora bien, para poder llevar a cabo este diálogo racional que nos permita un aprendizaje mutuo y que nos lleve a la resignificación cultural, primero es preciso que identifiquemos y tratemos de confrontar y superar nuestros prejuicios. La mayoría de los prejuicios, dice Martha Nussbaum, y los estereotipos surgen, entre otras cosas, de la incapacidad para individualizar. Sumergir a un sujeto en la masa facilita su deshumanización. La lectura de novelas nos puede ayudar a contemplar la vida como singular e individual. La literatura, dice Martha Nussbaum, expresa un sentido normativo de la vida, invita a sus lectores a que actúen de una cierta manera y no de otra. La literatura no es un mero adorno. El arte en general y la literatura en particular tiene mucho potencial para contribuir a la vida pública. La imaginación literaria, como imaginación pública, puede servir como guía para la constitución de los mínimos de justicia compartidos y el respeto de la idea de la felicidad de los diferentes actores, como propone Adela Cortina, la justicia cordial, y en general puede propiciar la democracia deliberativa, como la propone Seila Benavit. La novela nos lleva a reflexionar críticamente, interesa al lector en las circunstancias, en la historia individual de los personajes y la relación de estos con sus elecciones. Le muestra al lector cómo personas de diferentes estratos sociales, de diferente género, con diferencias distintas, tienen esperanzas, temores e intereses semejantes a los suyos. La literatura permite mirar al otro como nuestro otro. El arte en general y la literatura, la lectura de novelas en particular, dice Nussbaum, nos devela la vulnerabilidad del otro, pero sobre todo nos devela nuestra propia vulnerabilidad y nos invita a la justicia cordial, es decir, a la compasión por el sufrimiento y la desgracia. Un juez lector de novelas
podría mirar a los sujetos que forman parte de la controversia judicial como personajes de una novela, individuos con una vida trabada en lo familiar, en lo laboral y en lo social, entre otros, lo cual le permitiría, a la manera de un espectador juicioso, comprenderlos y experimentar empatía respecto de ellos sin que eso le impida ser imparcial. El juez novelista, dice Martha Nussbaum, debe actuar como espectador juicioso. El espectador juicioso no participa personalmente en los hechos, aunque se interesa como un amigo preocupado, lo cual le permite tener empatía y al mismo tiempo distanciamiento, imparcialidad en el caso del juez. La lectura de novelas puede despertar la razón de los jueces de su sueño dogmático y combatir sus prejuicios que eclipsan su entendimiento, pues al momento de mirar a las partes del juicio como personajes de una novela, al mismo tiempo pueden sentir empatía y resolver imparcialmente. La justicia poética abre el camino a la justicia cordial al develar nuestra vulnerabilidad y también contribuye al modelo deliberativo, toda vez que nos ayuda a entender que los sujetos formamos parte de diferentes grupos identitarios. Por ejemplo, una persona puede al mismo tiempo ser indígena, proletaria y mujer. La justicia, para ser cordial y poética, debe reconocer estos diferentes grupos identitarios o cosmovisiones compartidas, como también les llama Seila Benavit, que tenemos todos los sujetos, y tomarlos en cuenta al momento de resolver una controversia jurisdiccional, para lo cual se necesita un tipo peculiar de tribunales. Dice Benavit, los tribunales multiculturales. Estos tribunales tomarán en cuenta los aspectos históricos, culturales, económicos, de género, de las partes en el juicio. Veamos un ejemplo. En el estado de Yucatán se dio el caso de que una mujer huérfana, analfabeta e indígena, frente a la enfermedad de uno de sus hermanos y la necesidad de pagar la educación secundaria de otro, tomó 4,000 pesos de la cartera de la dueña de la casa donde laboraba como trabajadora doméstica. Al ser detenida, Cruz Narcisa Pérez Cauchi dijo en varias ocasiones no comprender por qué la detenían si ella ya había devuelto lo que había agarrado. Una de las razones por las que Cruz no comprendía por qué la detenían quizás sea porque en algunas comunidades indígenas, cuando se comete un acto indebido, lo que se busca es el perdón del ofendido y la reparación del daño, y no tanto el castigo. Cruz ya había reparado el daño, pues ya había regresado el dinero que tomó, por lo cual no entendía por qué se la llevaban a prisión. En el mundo indígena se busca el acuerdo, reparar el daño y lograr el perdón del ofendido en la medida de lo posible para mantener la armonía de la comunidad. En un tribunal multicultural, tanto los miembros de la comunidad de Cruz como el Ministerio Público hubiesen podido dar sus argumentos con relación a este caso. Ciertamente lo que hizo Cruz no es correcto. Sin embargo, la Administración de Justicia no tomó en cuenta, por ejemplo, su vulnerabilidad. Es una mujer pobre, huérfana y que está a cargo de 2 hermanos, amén de que es analfabeta. El juez de Yucatán solo tomó el hecho de que se apropió de cosa ajena mueble sin consentimiento y sin derecho para ello, haciendo abstracción de su vulnerabilidad y de su sentido de la vida. Probablemente, si los miembros de la comunidad y de la familia de Cruz hubiesen participado y sus argumentos fuesen valorados igual que los del Ministerio Público, la resolución podría haber sido distinta. Estos juzgados multiculturales podrían conformarse con la participación de jueces estatales y de jueces indígenas, o de jueces y juezas, según sea el caso. En el caso de Cruz, por ejemplo, podríamos decir que el juez multicultural que hipotéticamente resolvería su caso podría estar conformado por un juez o jueza estatal, un juez de la comunidad, una mujer antropóloga, socióloga o filósofa del derecho. Un juez estatal porque cometió un delito previsto en el Código Penal de Yucatán. Un juez de su comunidad porque ella es indígena y argumentaba que no entendía por qué se la llevaban si ya había devuelto el monto de lo robado, los 4,000 pesos. El juez comunitario podría haber explicado cómo en la comunidad en caso de robo lo que se solicita es
reparar el daño y solicitar el perdón del ofendido, y que el ofendido otorgue este perdón. Y una mujer, porque Cruz es mujer, y es importante tomar en cuenta todos los grupos identitarios de los que Cruz forma parte. Una posible solución podría ser, además de regresar el monto de lo robado, quizá una indemnización garantizada por la comunidad o por la familia de Cruz y la pérdida del empleo, amén de pedir una disculpa a la persona ofendida. El derecho mexicano quiere reparar el daño y castigar. El daño se repara cuando se regresa el monto robado y se castiga cuando se obliga a dar una indemnización por el daño causado y la pérdida del empleo. El mundo indígena quiere que se repare el daño y que se restablezca la armonía entre las partes. El daño se repara regresando lo robado y se intenta reparar la relación entre las partes mediante la disculpa. Sin embargo, Cruz fue condenada a 4 años de prisión, sin tomar en cuenta su condición de indígena, pobre y analfabeta. Aspectos que quizá una visión antropológica, sociológica o filosófica no soslayarían. Cruz es una mujer muy vulnerable, es pobre, no tiene para pagar un abogado que la defienda, es analfabeta, tiene que firmar lo que le den a firmar y además es indígena. Es decir, forma parte de un grupo que ha sido menospreciado históricamente. Un tribunal multicultural no dejaría de lado estos aspectos sociales, económicos, culturales e históricos al momento de resolver un caso como este. Cruz pasará 4 años de su vida en una cárcel en donde muy probablemente será abusada, será maltratada y será menospreciada. 4 años de su vida por ser pobre, por ser mujer, por ser indígena, por ser analfabeta, parece una pena muy desproporcionada. Los tribunales multiculturales pueden ayudar a hacer realidad la justicia cordial sostenida en el reconocimiento recíproco, ya que en este tipo de tribunales, por su constitución plural, se busca que todos tengan el mismo respeto y la misma consideración al momento de formar parte de un juicio. Es decir, se les reconoce como seres dignos y vulnerables. Ahora bien, para que los jueces puedan más fácilmente resignificar su cultura jurídica, su percepción abstracta sobre el derecho y mirar las ventajas de este tipo de tribunales, sería bueno que se convirtieran en lectores de novelas y, por tanto, en jueces poetas. A orillas del Azul Ontario, Walt Whitman reflexionaba sobre el retorno de esos días de guerra y paz. Y mientras reflexiona, un fantasma gigantesco y altivo, de severo semblante, se aproximó exigiendo poetas para la vida pública de la nación. He aquí una parte de las disgregaciones normativas del fantasma. De estos estados, el poeta es hombre ecuánime. No él, sino fuera de él, las cosas son grotescas, excéntricas e infructuosas. Él otorga a cada objeto o cualidad su justa proporción, ni más ni menos. Él es el árbitro de lo diverso, es la clave, es el igualador de su época y de su tierra. Los veleidosos años él sostiene con fe firme. Él no es pendencia, sino juicio. La naturaleza lo acepta absolutamente. No juzga como el juez, sino como el sol lamiendo a una criatura indefensa. Él ve la eternidad en hombres y mujeres, no ve a hombres y mujeres como sueños o puntos minúsculos. No es la solución someterse a la voluntad del legislador o confiar en el espíritu del pueblo o depurar el derecho. Debe haber otro modo que no se llame positivismo jurídico, justnaturalismo o realismo jurídico. Debe haber otro modo de mirar al derecho, otro modo de hablar de la justicia. Sí, la justicia poética y cordial. Gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Las aportaciones que nos dio en clase en su momento me marcaron y por supuesto que ahora es súper oportuno que nos lo comparta para más personas. Bueno. Gracias. Gracias a usted. Seguimos con la maestra Maratelma, por favor. Ella realizó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho de la UNAM
En 2004 obtuvo título y mención honorífica con la tesis Libertad de expresión y los medios de comunicación contra la responsabilidad penal en el sistema jurídico mexicano. Desde 2007 tiene el grado de maestra en Filosofía del Derecho, graduándose con mención honorífica. Actualmente está inscrita en el programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca con su proyecto de investigación El cibercrimen como un fenómeno que vulnera la seguridad internacional. Desde 2005 ha contribuido a la formación académica de los estudiantes de la Facultad de Derecho como profesora de las asignaturas Taller de Elaboración de Tesis, Teoría de la Ley Penal y del Delito, Derecho Administrativo y Retórica para la Interpretación y Argumentación Jurídica. Ha sido ponente en otros foros como el primer Congreso sobre la Investigación en Facultades y Escuelas organizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México, el primer Foro Nacional sobre Prevención General, Procuración de Justicia y Prevención Especial en materia de menores infractores, impartido por la Secretaría de Seguridad Pública, el panel Retos y Desafíos de la Adecuación de la Normatividad en materia de violencia sexual, diplomado Derecho para no juristas, y es socia del Colegio Mexicano de Abogados, Asociación Civil, que en 2018 le otorgó la medalla al mérito por su brillante trayectoria profesional. Maestra Maratelma, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias por la presentación. Gracias a todos los participantes en esta mesa. Quiero hacer una especial mención y reconocimiento a las autoridades de la Facultad de Derecho, a la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad, a los integrantes alumnos de esta comisión por la organización de estas mesas, en específico en la que estamos participando el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto da muestra de que existe en nuestra comunidad jurídica, tanto de alumnos como de profesores, como de autoridades, la preocupación por presentar y mostrar una perspectiva de género, no solamente en cuanto al esquema de enseñanza, sino también en cuanto a los contenidos. Y respecto a los contenidos, es a nosotros, a los profesores, a los que nos corresponde hacer esta transmisión, ¿sí? De cómo debemos de ver ahora las normas, el sistema jurídico, las instituciones, con un nuevo esquema, el de perspectiva de género. Bien, pues nuestra mesa se denomina, o es una mesa de análisis, en la que vamos a hablar sobre la evolución de las ideas en torno a la igualdad de género y un poco las aportaciones filosóficas al respecto. Voy a iniciar mi intervención haciendo una retrospectiva de una frase que mencionó Michelle Bachelet cuando estaba en Naciones Unidas. Ella dijo hace exactamente 10 años, en la conmemoración del 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer, lo siguiente: la igualdad de género ha de ser una realidad vivida, y solo cuando las mujeres participen plenamente en pie de igualdad en todos los sectores de la vida pública y privada, podremos esperar tener la sociedad sostenible y pacífica y justa prometida en la Carta de las Naciones Unidas. Si reflexionamos en relación a estas palabras dichas por Michelle Bachelet, a lo que está haciendo referencia es a este esquema de igualdad, a esta necesidad de establecer las bases de igualdad para que las mujeres puedan acceder a tener una vida en lo público y en lo privado con las mejores condiciones de oportunidad. En la actualidad, no cuestionamos, o al menos consideramos quienes somos abogados, inviable cuestionar si deben existir o no los derechos civiles, si deben de existir o no los derechos individuales del hombre. Es decir, no nos atrevemos a preguntarnos si en un Estado moderno debe de prevalecer o debe de protegerse el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad. Pues bien, considero que en este contexto me parece que deberíamos con la misma certeza no cuestionar o considerar inviable cuestionar la existencia y la permanente construcción de la igualdad de género, en el mismo contexto en el que en los estados modernos y democráticos no cuestionan la existencia de los derechos individuales. Sin embargo,
En el campo del derecho, sostener esta afirmación nos ha llevado a modificar nuestra propia forma de entender, de aprender y de enseñar el derecho. Es decir, hoy día debemos de enfrentarnos a una evolución de las ideas en torno a la igualdad. Y en este contexto es en el que me quiero desarrollar con esta charla. Hoy encontramos diferentes o varias filósofas y lecturas que establecen y que nos hacen pensar que una cosa es la igualdad formal que existe en las normas, que es la que aprendemos y en ocasiones replicamos, pero otra es la igualdad formal y en ocasiones denominada igualdad sustantiva. En este contexto es en el que voy a tratar de llevar mi reflexión y participación. Es decir, como nos dice Ana Carrasco Conde, el pensamiento crítico no significa criticar a los demás o desmontar los argumentos de los demás. El primer ejercicio es desmontarnos uno mismo y nuestras propias creencias. Es decir, lo primero que debemos hacer es participar en estos foros para cuestionar lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido. Y a partir de eso, reconstruir conceptos y a partir de eso, elaborar nuevas teorizaciones. En eso consiste el progreso del derecho. Ahora bien, mi planteamiento será abordado a partir de diferentes corrientes filosóficas, de las cuales no voy a establecer nombres o características específicas por cuestiones de tiempo. Sin embargo, sí haré las menciones de los autores de las mismas. Decía yo, en la actualidad, el derecho nos habla de una igualdad entre hombres y mujeres, que solamente es visible en el plano de lo formal. Sin embargo, existen obstáculos en la cultura jurídica y en las sociedades que nos impiden este desarrollo de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. No hay nada más formal de esta igualdad que el propio texto del artículo, el primer párrafo del texto del artículo 4º constitucional, que nos dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Sí, efectivamente, en la formalidad somos iguales, pero en el momento de ejercer, en el momento de aplicar esta igualdad, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué plano y en qué contexto político, jurídico, económico, social, pedagógico nos estamos encontrando? Ciertamente, como se ha dicho, a lo largo de las mesas de esta jornada #8M, hemos avanzado en el diseño y en la construcción de relaciones igualitarias. Eso es algo que no podemos negar. Y también hemos avanzado en intentar alcanzar relaciones justas entre hombres y mujeres. Sin embargo, el siguiente paso es lograr no solo la teorización de la igualdad de género, sino la materialización de la misma. Ese es el paso que debemos de dar. Y para lograr ese paso, no será únicamente en el campo del derecho o con la ayuda del campo del derecho, sino a través de entender que todo es transversal. El derecho, sí, efectivamente, es un actor importante en alcanzar esta igualdad, pero debemos comprender el derecho también desde una perspectiva sociológica, y me parece que eso lo hemos dejado un poco atrás. Hay que comprender que la igualdad de mujeres y hombres ha sido una reivindicación histórica. Es decir, a finales del siglo XIX se pensó que el acceso de la mujer a los derechos civiles y políticos le pondría fin a todos sus males. Y esto implicaría que ya no existiría la denominada subordinación social, la cual venía padeciendo. ¿Por qué? Pues bueno, porque se había ya dado un efecto de intento de plano de igualdad en lo público y en lo privado a partir del acceso
a estos derechos políticos. Sin embargo, debemos de reconocer que esto no se logró. Debemos de aceptar que al menos, aun y cuando se trató de erradicar en los ordenamientos jurídicos estos tratos desiguales o injustificados hacia las mujeres, al menos en México, llegó el derecho al voto hasta 1953. Y además, hasta 2013 se emitió la primera resolución con perspectiva de género después de la publicación del protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como vemos, nuevamente se puede sostener la postura de que en el plano de lo formal se plantea la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, ha habido una constante lucha y transformación en el mundo del derecho para poder materializar y llevar a lo que hablamos igualdad material o sustantiva. Reitero, desde el siglo XIX, indiscutiblemente se realizó un esfuerzo extraordinario a nivel jurídico. Pero este esfuerzo ha sido insuficiente y la pregunta bien cabría hacernos, o la pregunta que bien cabría hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué ha sido insuficiente? Porque hoy en el 2021, porque hoy en pleno siglo XXI, esto no se ha logrado materializar. Bien, porque hemos olvidado que hay aspectos estructurales y sistémicos de la igualdad que no se han llevado al plano político. Y entonces aquí empezamos a entrar en crisis. Definitivamente yo acepto que he entrado en crisis. Yo no puedo creer que la norma, no puedo creer que el cumplimiento de un enunciado que dice que la igualdad entre hombres y mujeres dependa de voluntad política. Me niego a aceptar que exista esta necesidad y este refrendo de que a partir de las estructuras sistémicas solamente podremos lograr esta igualdad material a partir de voluntad política. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que así es. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, reitero el ejemplo de la perspectiva de género, desde que los años 70 estábamos hablando de este concepto en Naciones Unidas, hasta 2013 llegó a México. Bien, espero no estarlos haciendo entrar mucho en crisis porque todavía esto va a continuar. La igualdad de mujeres y de hombres es un principio que se viene contemplando en las constituciones de los estados y también forma parte del orden internacional. A pesar de ello, todavía existen niveles muy altos de desigualdad que sitúan a las mujeres en condiciones inferiores a los hombres y consecuentemente nos hace afirmar que la igualdad ha sido tratada predominantemente desde la perspectiva de lo formal. En este sentido, la Organización de Naciones Unidas ha expresado que falta mucho para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Y para lograrlo es de primordial importancia acabar con las múltiples formas de violencia de género. Y ahí es en donde el derecho nuevamente comienza a entrar en crisis. Este conocimiento de derecho positivo nuevamente comienza a entrar en crisis porque ya no solamente se revoluciona la forma de entender la igualdad a partir de lo formal, sino que debería ser a partir de lo material, sino que nos agrega un concepto que es no jurídico, el de violencia de género. Pero más adelante vamos a ver que no solamente es el concepto de violencia de género, sino el de empoderamiento, que también no es un concepto jurídico. Y esto obliga a que cuando estamos hablando de interpretaciones de normas y cuando estamos hablando de la participación de los abogados en un sistema jurídico, no sepamos cómo comportarnos porque solamente estamos acostumbrados a teorizar a partir del positivismo y no a partir de una perspectiva de carácter social. Bien, entonces, les decía que
Naciones Unidas nos habla de este concepto en donde las mujeres vivimos diferentes formas de violencia de género. ¿Por qué es importante para el derecho este concepto? Pues bien, es importante porque esto nos va a permitir establecer la metainterpretación de la norma jurídica. Es decir, habrá normas que por la simple forma en la que se encuentran construidas generan violencia de género. Y no por ello debieran de ser ejecutadas por el simple hecho de tener esta validación del Estado. Ahí es en donde entra la transformación de nuestra forma de comprender el derecho, ¿sí? Además de que agrega un nuevo enfoque de las mujeres y de ver a las mujeres para poderles generar los mecanismos de paridad a partir de las oportunidades económicas, oportunidades políticas, oportunidades laborales, oportunidades de ejercicio de poder, oportunidades de educación, oportunidades de acceso a tecnología, una gran lista de oportunidades, pero no basta la lista de oportunidades, sino cómo vamos a generar los mecanismos de acceso a esas oportunidades. Y entonces nuevamente nos encontramos en el plano del quehacer del Estado. ¿Cómo lo va a materializar? Es decir, a partir de la afirmación que la igualdad entre hombres y mujeres es de carácter formal y toda vez que se cuestiona su falta de efectividad en las diferentes corrientes de la filosofía del derecho, y me atrevo a sumarme a ellas, se han elaborado políticas públicas que tengan como finalidad alcanzar esta realidad, esta igualdad real y efectiva. Y entonces pasamos del mundo o del campo del derecho al campo de la política. Hace un momento mencioné la palabra empoderamiento. No analizaré a profundidad el concepto, nuevamente por cuestiones de tiempo, sin embargo, lo llevaré al contexto actual para que lo podamos vincular con lo que estoy explicando. Es decir, el empoderamiento tiene su principal importancia para poder entender que la mujer se encamina a erradicar la desigualdad. Es decir, que debemos de comprender que el empoderamiento de la mujer busca reclamar transformaciones económicas, políticas y sociales que permitan a la mujer, ojo con esto, que permitan a la mujer terminar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Empoderar a las mujeres como vía para lograr su plena participación debiera de ser condición de los estados modernos para establecer políticas públicas, para establecer la construcción de normas jurídicas. Sin embargo, no hemos logrado comprender y materializar esto. Es decir, no hemos logrado transmitirle al Estado a través de los organismos internacionales, a través de la participación de las organizaciones civiles, a través de las exigencias de las mujeres, la importancia que tiene el significado de empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento no solamente se refiere al acceder o al tratar de mostrarnos las oportunidades como tal, no, sino de proporcionarnos una plataforma para poderlas alcanzar, de mostrarnos y de hacernos libres de pensamiento. También eso significa empoderar a la mujer. ¿Para qué? Para que pueda elegir, ¿sí? El secretario de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado que para conseguir la igualdad de género es necesario empoderar a las mujeres y a las niñas, y que la tarea pendiente que tenemos es alcanzar este empoderamiento, y ese desafío nos proporcionará o nos brindará un mejor efecto en el ejercicio de los derechos humanos.
Y entonces aquí vemos que la palabra empoderamiento va directamente vinculada a lo que explicábamos de la igualdad de género y también un poco al esquema y a la crítica que se hace a que esta igualdad solamente se maneja en el plano de lo formal y no en el plano de lo material. Y el Estado y el actuar del Estado se ha tratado de desviar, en vez de asumir su responsabilidad, se ha tratado de desviar en en plantear políticas públicas de igualdad de género, de empoderamiento de las mujeres, pero sigue quedando en el plano de lo escrito, sigue quedando en el plano de la formalidad. Y ahorita voy a mostrarles a ustedes cómo no es suficiente que se diseñen políticas públicas, sino lo importante es que se realicen, que se materialicen estas políticas públicas, ¿sí? Por lo tanto, el empoderamiento de las mujeres constituye un requisito indispensable para el logro de la igualdad de género, además de ser parte de los procesos individuales y políticos para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Se relaciona con la toma de conciencia respecto a las necesidades de modificar e impugnar los roles que estamos teniendo. Nos atrevemos a cuestionar el rol que nos está siendo asignado. Bien. Todavía tengo un poquito de tiempo, ¿verdad? Ok. Estableciendo de este modo, para poder ya cerrar mi intervención, estableciendo de este modo la importancia que tiene el empoderamiento de la mujer, la importancia que tiene la igualdad de género, la importancia que tiene comprender que la igualdad de género se está estableciendo solamente en el plano de lo formal y no de lo material o sustantivo, me voy a atrever a explicarles o a mencionarles al menos un documento que es un documento público que está adscrito a la Organización de Naciones Unidas por parte del Estado mexicano, que es el que establece cómo debe de gastarse el presupuesto con perspectiva de género. Es decir, el Estado mexicano le informa a Naciones Unidas a través de ONU Mujeres y le dice, ¿sabes qué? Voy a establecer o voy a gastar el presupuesto de egresos con perspectiva de género, ¿sí? Imaginen ustedes qué gran responsabilidad esta a nivel internacional. Bueno, ahí no termina, no. Además de que lo hace público, además de que se lo informa a Naciones Unidas lo retoma como compromiso internacional a nivel Latinoamérica y le dice al resto de los países latinoamericanos, México va a comprometer su presupuesto con perspectiva de género en los siguientes 6 años bajo estas directrices. Y bueno, señores, pues les quiero decir que estas directrices nada más ni nada menos son las siguientes. 1. Establecer igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 2. Erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. 3. Acceso de las mujeres a un trabajo remunerado y digno. 4. Desarrollo social y bienestar de las mujeres. 5. Entornos seguros y sensibles de género. 6. Incorporación transversal de la perspectiva de género. Imaginen nada más que existe este compromiso como Estado-nación frente a un organismo internacional y frente a la comunidad internacional en el que le decimos que nuestro presupuesto público será ejecutado y aplicado con un enfoque de género. Si nosotros asomamos tan solo una mirada a las noticias en televisión, o asomamos una mirada a las noticias en medios escritos, podremos ver que estamos muy lejos de estos compromisos internacionales, al menos de la enunciación de los mismos. ¿A qué conclusión quiero llegar? Bien, a la conclusión que quiero llegar y a donde quiero llevar a quienes nos están viendo, tanto alumnos de la Facultad de Derecho como aquellos críticos del derecho, es lo siguiente. No basta con teorizar los conceptos, no basta con construir plataformas jurídicas a partir de realidades sociales. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque este documento que les estoy mostrando
que es el compromiso del presupuesto en los próximos 6 años de la actual administración, tiene un enfoque de género y eso no es suficiente. Aquí ya está materializado gran parte de los conceptos de lo que hoy estamos viendo en estas jornadas #8M, que es que la perspectiva de género, que es que el feminismo, y no es suficiente. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que quienes seamos los actores políticos, quienes seamos los actores jurídicos, hagamos cosas, hagamos acciones reales de transformación. Cuando estemos en unos planos de decisión, tomemos decisiones a partir de esta reconstrucción de la visión del derecho. Si no, de nada nos va a funcionar, de nada nos va a servir lo que estamos aprendiendo en la carrera y la forma en la que nos estamos transformando profesores y profesoras para comprender la importancia e integrarla a la enseñanza del derecho, la perspectiva de género. Con lo que quiero cerrar es con una frase de la maestra Ana Cristina Cobo, que dice: reconozco que el derecho es una herramienta que ha dado soporte a las relaciones patriarcales, pero también es una herramienta, ojo con esto, pero también es una herramienta que ha ayudado a romper estas relaciones, porque nos ha dado las bases transformadoras de la acción política, de la acción social y de la acción económica. Es decir, no todo va a depender del derecho por sí mismo, sino va a depender de sus actores, nosotros, los juristas. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, maestra Maratelma, perdón. Algo que me hizo pensar y reflexionar acerca de ello, cómo las leyes en México en su mayoría han sido hechas por hombres y se aplican a mujeres. Ahí no hay congruencia y es un tema pues que hay que cuestionar. Y bueno, le doy el uso de la voz a mi compañera Alondra porque ella va a moderar a las siguientes participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Pues muy buenos días a todos, todas y todos los que nos ven el día de hoy en esta jornada tan importante. Estoy muy complacida y honrada por presentar a alguien que en su momento fue mi profesor, que admiro demasiado. Y bueno, pasaré a leer su semblanza curricular. Es el licenciado Jimmy Alberto Montero Olmedo. Él es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía, con estudios de maestría en Historia de México, todos por la UNAM. También es profesor de carrera de tiempo completo definitivo en el área de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y es autor de las obras Derecho y Moral, Estudio Introductorio y Pensar al Derecho, 2 ensayos sobre ética y derecho, ambas publicaciones por la UNAM, y también es autor del libro Existencialismo y Cristianismo, publicado por la editorial Riva Riva, así como también tiene publicaciones de diversos capítulos de libros y artículos en diversas revistas especializadas. Así que le cedo la palabra al profesor para que nos exponga sus reflexiones y sus temas. Pues muy buenos días a todas. Es un verdadero honor, es un placer estar aquí esta mañana disertando sobre estos temas tan importantes. Y primero que nada quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Derecho, representada aquí por 2 destacadas alumnas, Brenda Luna Urrutia, Alondra Alcaraz Ramírez, a nuestras autoridades de nuestra facultad, a nuestro señor director y por supuesto también a nuestra distinguida secretaria académica que nos hace el honor de acompañarnos, doctora Sonia Venegas. Muchas gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que me he quedado de verdad maravillado con las intervenciones. Mil gracias, la maestra Jacqueline Ortiz, la maestra Maratelma y a quien me sucederá, la doctora María del Pilar. Muchas gracias, ¿no? Bueno, debo comentar que cuando me contactaron para intervenir, en principio pues me sentí, por supuesto, privilegiado y a sabiendas de que era una gran responsabilidad por la relevancia que esto tiene, ¿no? Y espero cumplirlo. Y de inmediato pensé en filósofas, y vamos, no tuve que ir tan lejos por una cuestión formativa,
tuve el honor de, nuestra universidad es tan magnánima que tuve el honor de poder estudiar filosofía y allí precisamente haber sido alumno de muy destacadas investigadoras filósofas académicas que han dedicado su vida a realizar valiosas aportaciones en cada una de sus disciplinas, cada una de las disciplinas filosóficas que destacan y que guardan relación con la filosofía jurídica. Así que digamos que en este contexto de la inmediatez de la reflexión, de la proximidad que además tenemos, vamos, somos vecinos, ¿no? Hay que caminar unos metros para llegar a la Facultad de Filosofía y Letras, de este pensamiento inmerso en las circunstancias latinoamericanas, es que nuestras filósofas, y me referiré solamente a tres, no quiero que se comprenda, vamos, hay muchísimas muy destacadas, muy importantes, pero por cuestiones de tiempo me limitaré únicamente a referir a tres en algunos de los aspectos. También entiéndase que esto no es una cuestión que pretende abarcarlo todo, ¿no? Entonces, las disciplinas en las que se han destacado son de lo más diverso, las que guardan quizá más proximidad con lo que nos atañe en esta mañana, sea la historia de la filosofía, la ética, la filosofía política, son tres de las disciplinas a las que me referiré en breve. Primero quiero comenzar con la doctora María del Carmen Rovira Gaspar, que es verdaderamente maestra emérita, por supuesto, de la Facultad de Filosofía y Letras, es una maestra de muchas generaciones de filósofos, de filósofas, que ha incidido de manera muy positiva formando a los nuevos investigadores, a los nuevos maestros en esta tarea de ir a la historia del pensamiento filosófico, ahondar en el pensamiento filosófico, reconstruirlo desde sus propias circunstancias, volver nuevamente a dotarlo del sentido que tiene desde el contexto en el cual fue creado para poder comprenderlo, aquilatarlo y con ello poder explicar de manera mucho más correcta la historia del pensamiento filosófico y, como lo dice la doctora Rovira, desmitificando en gran medida lo que se dice de los autores y lo que se dice a veces de sus obras, ¿no? La doctora Rovira es sin duda una de las grandes maestras que ha enseñado, vamos, también el arte de investigar, que ha despertado vocaciones por el estudio de la filosofía, que ha tenido una gran disciplina, un gran empeño, un gran cuidado precisamente para realizar su tarea de investigación, que ha sido una lectora muy, muy cuidadosa, que ha sido una gran divulgadora además del pensamiento filosófico y que ha creado en derredor suyo a un grupo o varios grupos de trabajo en torno al seminario permanente, ¿no?, sobre historia de la filosofía en México, y que ha rescatado algo que me parece que es sumamente valioso para nosotros en su seminario permanente de filosofía en México, precisamente este hecho de que hay filosofía mexicana, ¿no? De que existe algo que podamos denominar filosofía mexicana y que esta filosofía particularmente destacan los jesuitas criollos, el pensamiento de los jesuitas criollos del siglo XVIII, el florecimiento de todo un pensamiento filosófico en derredor de los temas y problemas que nos ocuparon ya al final del periodo novohispano, ya durante el proceso de la lucha de independencia en el México independiente, han sido objeto de investigación de la doctora Rovira. Y citando en la Enciclopedia de Filosofía Mexicana, como muestra, la profesora Amalia Xochitl López Molina dice de la maestra Rovira: la maestra Rovira no solamente nos enseñó cómo leer textos filosóficos, cómo redactar y hacer análisis rigurosos, hizo algo aún más difícil. Nos enseñó a desarrollar nuestro olfato de investigador, desde dónde y cómo localizar un texto hasta cómo encontrar problemas importantes en el pensamiento latinoamericano. Entonces, vamos, esto es, me parece, la grandeza, la impronta que deja una gran maestra como lo es la maestra, la doctora Rovira, ¿no? Los temas y problemas de su pensamiento, de su trabajo filosófico, la historia de la filosofía de cuya comprensión clara, precisa y correcta deviene a su vez también una comprensión que es correcta de la propia filosofía. En tanto mejor y más claramente comprendamos lo que ha ocurrido, lo que nos ha antecedido en la filosofía, podremos aquilatar el impacto que tuvo, la relevancia que ha tenido con el paso de los años, y esto nos lleva a colocar en la justa dimensión muchas de las aportaciones de los grandes filósofos del periodo novohispano, de los jesuitas criollos, pero también de los filósofos que pertenecieron al mundo hispano.
para volver nuevamente a recuperar esta valía, ¿no? Que ha llevado, entre otros, por ejemplo, a revalorar las aportaciones de Fray Bartolomé de las Casas, de identificar que exista un origen distinto respecto de los derechos humanos en un sentido moderno, por supuesto, y precisamente identificar la valía de estos autores, a trabajar sobre conceptos como son soberanía, de dónde deriva el poder que ejercía el monarca, los límites que se imponen al poder absoluto, y que en todo ello han tomado parte precisamente todos estos distinguidos pensadores. Y en muchas ocasiones es probable que la historia o los manuales de historia de la filosofía nos digan que las aportaciones han surgido, todas ellas, con motivo de las revoluciones burguesas europeas o particularmente la Revolución Francesa, ¿no? Siendo esto un trabajo de desmitificación precisamente que ha tomado parte muy importante la doctora Rovira. Entonces, son algunos de los temas de tratar de descubrir y mostrar las relaciones que existen, por ejemplo, entre un filósofo español como Francisco Suárez y Miguel Hidalgo Costilla, uno de los próceres de la independencia, por señalar algunos. Las obras de la doctora Rovira son colmadas de una erudición, de una inteligencia, de una claridad y de una precisión que nosotros leyéndolas aprendemos bastante de ella. Por citar algunas de estas, una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios del siglo XX, una obra descomunal. Pensamiento filosófico político de los jesuitas mexicanos del siglo XVIII. Y además de realizar todo un trabajo de investigación y también hace un trabajo de divulgación. La doctora Rovira, junto con su equipo de trabajo, se dedican a compendiar los documentos originales que fueron directamente consultados por ellos. Y esto me parece que impone muchísimo rigor y nos enseña, como decía hace un momento citando a la maestra Xochitl, nos enseña a investigar, nos enseña a no quedarnos con lo que dijeron de los autores, sino a ir directamente a la fuente de los autores, tratar de abrevar y comprenderlos y generar el contexto para lograr desentrañar el significado que en su momento tuvo, así como el impacto posterior que tuvieron, ¿no? La idea del derecho natural en la ciencia nueva de Giambattista Vico y América, su relación con América, es otro de los trabajos que ha hecho la doctora Rovira. Por señalar algunas de las aportaciones de la doctora Rovira, en el ámbito del estudio de las teorías del derecho natural, resulta muy relevante el poder identificar con total claridad a quienes corresponden, por ejemplo, el haber realizado aportaciones relativas a temas como soberanía, como el origen legítimo del poder, de dónde deriva el poder del rey, de dónde la participación del pueblo, por ejemplo, en estos temas, ¿no? Y por supuesto, el tema de la justicia, uno de los grandes y cruciales temas de la filosofía jurídica, la justicia primordialmente. Y ha sido precisamente este trabajo, Derecho y Justicia en Francisco de Vitoria, yo lo tomo en parte de una conferencia dictada por la doctora Rovira y de un trabajo mucho más extenso que la doctora Rovira dedica a este gran pensador Francisco de Vitoria, en donde Francisco de Vitoria plantea que en el derecho y la justicia están relacionados también con la idea de poder. Hay una relación íntima entre lo jurídico y la moral, y esta relación no debe pasarse por alto, debe considerarse. Vitoria plantea que la necesidad de que el poder se ubique en una relación dialéctica entre el derecho divino, el derecho natural, el derecho positivo, el poder civil y el Estado. Todos estos elementos se encuentran presentes en el tema del Estado, y así es como puede comprenderse que primigeniamente, originalmente, el poder le sea conferido al pueblo por Dios y el pueblo lo confiera al rey, pero no lo confiera para que lo pueda ejercer de un modo absoluto. Si algo interesaba a Francisco de Vitoria era precisamente limitar el absolutismo, establecer cuáles eran los alcances que el poder del rey tenía y podía ejercer, y con ello está estableciendo y adelantándose en gran medida, por supuesto, a lo que sucederá posteriormente en otras revoluciones burguesas europeas, ¿no? Ahí me voy a ir un poquito rápido, perdón, solamente estoy tratando de destacar algunos puntos que guardan relación con lo que nos ocupa, lo que nos atañe, que es filosofía jurídica. En el trabajo sobre ciencia nueva, Giambattista Vico y América, allí hay algo muy interesante de este autor que descubre la doctora Rovira, que es precisamente el hecho de haber despojado al tema, digamos,
el derecho natural lo disoció de una concepción y de una connotación metafísica, y esto es algo muy, muy importante. Más bien lo ubicó en el ámbito de lo experienciable, de lo histórico, en el ámbito de algo que le es dado al ser humano, y desde el ser humano, digamos, te encuentra su fundamento en su racionalidad, ¿no? Entonces, si quisiéramos encontrar dónde hay un autor que nos diga, nos indique que hay ya un fundamento racional del derecho natural que no tiene una connotación de tipo metafísico, que no tiene, por lo tanto, las connotaciones de tipo teológico, es precisamente en Giambattista Vico, ¿no? Uno de estos grandes autores que precisamente esta constituye una de las aportaciones más valiosas para la comprensión correcta del derecho natural y que tendrá consecuencias muy, muy importantes ya en los siglos posteriores, particularmente en un filósofo como fue Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos precisamente del justnaturalismo de vertiente racionalista, ¿no? Pasando en este aspecto, bueno, creo que estas son algunas de las muestras, como digamos, como ejemplo solamente de las aportaciones que un inmenso trabajo de la doctora Rovira ha realizado a lo largo de muchísimos años dedicados a la docencia y a la investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, de esta profesora que vino con los trasterrados españoles y que se formó en el seminario del doctor José Gauss, ¿no? Que fue una de sus alumnas del doctor José Gauss y que se ha convertido en toda una institución también en nuestra universidad. De allí voy a pasar brevemente, por cuestiones también de tiempo, a mencionar a otra muy destacada investigadora, profesora de la Facultad de Filosofía, la doctora Juliana González Valenzuela, que es sin duda una de las grandes autoras que ha hecho las aportaciones más importantes o de las más importantes en el ámbito de la bioética y en el ámbito de la ética, que nos ha llevado a repensar precisamente no solamente a la ética como disciplina filosófica, sino a la filosofía, digamos, en general, a partir de los desafíos que nos impone las transformaciones que han sucedido en las últimas décadas con motivo de los desarrollos científicos y, por supuesto, sus corolarios en el ámbito de la tecnología. Lo que el ser humano ahora es capaz de poder realizar, desde el conocimiento del ADN, la manipulación genética, todo esto trae consigo muchísimas consecuencias que deben ser pensadas, y lo que dice la doctora Juliana González, la ética, la filosofía no debe estar ausente de los grandes debates, de las grandes discusiones, debe estar allí precisamente señalando, orientando, dirigiendo, coordinando hacia dónde tiene que ir la ciencia, hacia dónde tiene que ir el desarrollo tecnológico, pensando cuáles son los límites que deben tener precisamente todas estas capacidades, todas estas tecnologías que los seres humanos hemos creado, ¿no? La doctora Juliana, pues es una autora filósofa muy reconocida, con una obra muy extensa, tiene 8 obras de su propia autoría, más de 90 capítulos en libros, más de 60 artículos en revistas especializadas, ¿no? Y es un verdadero placer, al igual que con la doctora Rovira, escucharlas ya en sus disertaciones, en conferencias, ya en sus clases. Es verdaderamente un banquete intelectual poder escucharlas, ¿no? Los temas y problemas filosóficos, entre otros, de la doctora Juliana, como lo he anticipado hace un momento, el que repensemos, el que devolvamos en el ámbito de la ética, la discusión de los grandes avances científicos y tecnológicos, el que planteemos temas nodales como son la vida, la dignidad, la libertad, temas que le ocupan, por supuesto, a la ética, pero que le ocupan a la bioética, nuestra responsabilidad como sujetos racionales en nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los otros seres humanos, nuestras hábitos de consumo, todo ello tiene que ver y tiene que pensarlo, por supuesto, la bioética, la ética. Algunas obras de la doctora Juliana, por ejemplo, Ética y Libertad, El malestar en la moral, El poder de Eros, Fundamentos y valores de ética y bioética, El etos, destino del hombre, Genoma humano y dignidad humana, ¿no? La doctora Juliana González, una distinguidísima, además, estudiante del seminario del doctor Eduardo Nicol, ¿no? Y este gran filósofo también trasterrado. ¿Cuáles son algunas de las aportaciones que, como se verá en este contexto, se pueden comprender correctamente de la doctora Juliana González? Por ejemplo, la doctora Juliana tiene una gran rigurosidad, una gran precisión en el estudio tanto de los filósofos antiguos, de los griegos, y es un verdadero placer leer sus obras. Ética y Libertad, una obra en la que le dedica los primeros capítulos a los filósofos griegos, Sócrates como este
digamos, el gran filósofo, que si bien no escribió nada, conocemos de él a través de sus alumnos, particularmente Platón, ¿no? Y que nos ha legado muchos de los temas y problemas junto con Platón, digamos que han compendiado el mayor número de temas y problemas de la filosofía, que posteriormente se han venido desarrollando, se han venido cultivando, y que han sido precisamente estos filósofos los que han acuñado en gran medida las categorías que todavía usamos para poder pensar, para poder reflexionar en el ámbito de la filosofía jurídica, y que en el ámbito de la filosofía en general, y que han tenido incidencia en la filosofía del derecho. Por ejemplo, y hay otros aspectos, además de los griegos que la doctora Juliana les ha dedicado particular atención, sus temas primordiales, la bioética, estas relaciones complejas en el ámbito de lo biomédico, de lo biológico, de lo biogenético, de lo biotecnológico, que de suyo tienen una naturaleza interdisciplinaria, donde concurren saberes pertenecientes, lo mismo a la medicina, lo mismo a la biología, lo mismo a la filosofía en sus disciplinas de la ética, particularmente bioética, y lo mismo al derecho, ¿no? Allí tiene cabida, por supuesto, el derecho como algo muy importante. Y en este trabajo interdisciplinario, la doctora Juliana González es donde ha realizado muchísimas aportaciones, llevándonos precisamente a cuestionar que hay que repensar el lugar que tiene la ética, que tiene la bioética, y examinar los fundamentos mismos de la ética. Para ello se ha dado a la tarea de realizar una ética ontológica o de orígenes ontológicos, es decir, que la razón de ser de la propia ética, del carácter ético, de la problemática y de la relevancia de esta problemática en las discusiones filosóficas, le es congénita al ser humano, le es intrínseca, no le es algo inmediato, sino que es algo inmediato, está consigo, está en su ontos, está en su ser mismo, en aquello que lo constituye. Por lo tanto, trabajar sobre la ética es trabajar sobre algo que nos es lo más próximo, nos es intrínseco, por así decirlo. Tengo muy poquito tiempo, quiero dedicarlo de manera muy breve a una tercera filósofa muy distinguida, muy destacada, la doctora Paulette Dieterle-Stuck, ¿no? Una de las grandes filósofas también que en el ámbito de la filosofía política pues ha realizado muchísimas aportaciones. Su trabajo con autores particularmente de lengua inglesa, que los ha traído para que, digamos, ha de alguna forma introducido en gran parte sus ideas para que se discutan en las aulas, en el instituto, en la universidad, ¿no? Y con ello ha arrojado luz sobre temas muy importantes. Su trabajo filosófico ha versado sobre temas lacerantes que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la justicia distributiva y que tienen que ver con un tema que ahora nos atañe, me parece de forma muy directa, la feminización de la pobreza, este tema trágico, lacerante, que debemos todos reconocer que existe y que se debe, por supuesto, realizar todo lo que esté a la mano para poder incidir favorablemente en que se supere. Las aportaciones de la doctora Paulette han sido en una gran cantidad de trabajos, voy a referirme solamente a algunos, sobre los derechos humanos, ensayo sobre justicia distributiva, la pobreza, un estudio filosófico, justicia distributiva y salud. Y bueno, las aportaciones de la doctora Paulette, sin duda, que nos permiten repensar desde nuestra inmediatez, desde nuestras circunstancias, estos temas y problemas lacerantes que desafortunadamente, pues vemos tristemente que vivimos, ¿no? Y temas y problemas en justicia distributiva que hoy mismo tienen completa actualidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la vacuna, ¿no? En cómo se distribuirá la vacuna, quiénes serán los que deberán recibir primero, quiénes deberán recibir después, cómo se hará la estrategia, las políticas públicas, por ejemplo, para combate a la pobreza, para combate a la desigualdad, las políticas públicas que incidan favorablemente en lograr hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, que disminuyan, por supuesto, la brecha que existe, que pasemos del discurso hacia la realidad, que construyamos juntos un mundo igual, con oportunidades por igual para todas y para todos. Muchísimas gracias de verdad por la atención y agradezco de antemano la invitación. Muy amables, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Y bueno, antes que nada, creo que la filosofía es una herramienta indispensable, es una disciplina interesantísima que nos puede ayudar a acercarnos a lo que hablamos hoy en día, a los temas que son importantes destacar, hacer públicos, como es el feminismo. También darnos cuenta que no es una imposición ideológica, al contrario,
soy ferviente creyente que si tomamos un libro y comenzamos a leerlo, que nos hable de estos temas, este no nos va a juzgar, no va a decir nada, podemos cuestionarle nuestras dudas, podemos debatir con él. Y mejor que leer a filósofas mexicanas, porque tal vez haya las hermanas Mirabal, haya las Virginia Woolf, las Rosas Luxemburgo, pero ¿quiénes son las mujeres mexicanas que hoy están escribiendo los libros, que hoy están alzando la voz y que están haciendo filosofía, para que después de que ese conocimiento sea propio, podamos debatirlo, podamos exponerlo y sobre todo compartirlo? Así que muchas gracias a la labor docente por permitirnos a los alumnos, a las alumnas, a los estudiantes de Derecho, acercarnos a tan importantes autoras, porque verdaderamente hace falta la cultura de la lectura. México ha tenido problemas en que seamos una sociedad que lee, porque eso nos vuelve empáticos y empáticas. Entonces, muchas gracias por sus aportaciones y espero de verdad que quien escuche y quien sea curioso de estos temas, de estas autoras, se acerque a ellas, tome un libro o lo comparta o lo hable o lo diga, porque verdaderamente es importante y nos abre mucho la mente. Después de haber dicho eso, voy a presentar a una gran investigadora de estos temas feministas, es la doctora María del Pilar González Barreda. Bueno, tiene un gran currículum, al igual que todos nuestros expositores. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Introducción a la Teoría e Investigación Feminista por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Tuvo estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires y la de Barcelona. Es profesora de la Facultad de Derecho en las materias de Derecho Romano I y Derecho Romano II. También es asesora, capacitadora y consultora en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y en organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con crítica feminista al derecho, género y derechos humanos, argumentación jurídica con perspectiva de género, armonización legislativa, derechos sexuales, derechos reproductivos y aborto. También es miembro del Grupo Interrupción Voluntaria del Embarazo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM y tiene publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, aborto y derechos humanos. Le cedo el uso de la palabra a la doctora para su exposición. Muchas gracias, Alondra. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Yo quiero iniciar agradeciendo, por supuesto, a la Comisión Interna para la Igualdad de Género de nuestra Facultad de Derecho, presidida por la doctora Sonia Venegas, que está aquí, a quien le mando un cordial saludo, y agradecer, por supuesto, a las organizadoras alumnas, integrantes de esta comisión, que han organizado esta mesa, a nuestra compañera Brenda Luna Urrutia y por supuesto a nuestra compañera Alondra Alcaraz Ramírez. Pues si me permiten voy a compartir mi presentación. Denme unos segundos para que esto se pueda hacer. Ay, me dice que está inhabilitado. Sí, si nos pueden apoyar, por favor. Gracias. A ver si lo vuelvo a intentar. Ya está, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera compartirles algunas reflexiones desde mi investigación doctoral, que espero que algunas personas que nos estén escuchando tengan algún interés en desarrollar una investigación jurídica desde enfoques feministas. Entonces me voy a permitir utilizar algunas categorías que yo utilicé, presentarles principalmente a 5 autoras que a lo largo de esta campaña doctoral, ¿no? Conocí y profundicé en sus investigaciones, en sus estudios y en sus apuestas por un derecho mucho más crítico, bueno, un derecho crítico y un derecho incluyente. Entonces, mi presentación está relacionada con esta investigación jurídica desde teorías feministas. Para eso, igual valdría decir que debemos entender que no hay un solo feminismo, que existe una multiplicidad de feminismos, que principalmente los podemos visualizar en 2 campos, como teorías muy bien relacionadas con la filosofía, pero también como movimientos sociales.
Si sigo a la maestra Lourdes Enríquez Rosas, abogada feminista, colaboradora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, ella señala que estos distintos feminismos comparten un pensamiento crítico, que lo que buscan es desmontar dispositivos, como el derecho, que generan oposiciones jerárquicas y relaciones de dominación complejas, apoyadas por discursos que normalizan la desigualdad estructural, la discriminación organizada y la violencia hacia las mujeres. Ahora, ¿qué pretenden estas investigaciones jurídicas desde enfoques feministas? ¿Qué pueden hacer estas investigaciones jurídicas o de dónde parten también? Bueno, pues estas investigaciones jurídicas desde enfoques feministas, también si sigo a la antropóloga Marta Patricia Castañeda Salgado, investigadora del CEICH, ella señala que comienzan por la vida de las mujeres. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa empezar a desconfiar de todo lo que venga validado como natural, innato o inherente. La invitación para las personas que nos están escuchando y que tengan un poco de claridad, que tal vez sea la primera vez que escuchan estos términos, es que pensemos en la existencia de normas, si lo podemos pensar en normas sociales, si lo podemos después traducir a normas jurídicas, que fijen características para los seres humanos y que determinen que esas características son inmutables y que así van a ser y que no pueden cambiar. Entonces, estas investigaciones desde enfoques feministas pueden contribuir a descifrar cómo operan estos presupuestos en la producción científica o en la producción del derecho. Se van a dar cuenta que me voy a ir acercando poco a poco a cómo se aplican estos enfoques a la investigación jurídica desde enfoques feministas. Estas investigaciones tienen una característica muy importante y son investigaciones de carácter intencional, nos dice Castañeda, y esa intencionalidad radica en visibilizar para transformar. Pues siempre es útil ser la última en una mesa porque ya tengo muchos elementos que se han expuesto, que han expuesto mis compañeras y mi compañero para explicar que estas investigaciones feministas lo que buscan es transformar en una situación relaciones de poder históricas que se han mantenido por varios tipos de dispositivos, incluyendo el derecho. Bueno, finalmente buscan fundamentar, visibilizar, historizar y desnaturalizar los fenómenos que atañen en un sentido más amplio a todas las formas de desigualdad entre los seres humanos. ¿Y qué quiere decir con esto, Castañeda? Que sí, es verdad que debemos desmontar estos dispositivos donde se reproduce esta desigualdad histórica contra las mujeres, pero que también hay otros sujetos que son considerados disidentes en un sistema sexogénero, otra categoría de los feminismos. Ahora, ¿cuáles son estas categorías que a mí me gustaría de alguna forma comenzar a introducir en esta charla? Quizás son categorías que no son únicas, es decir, les decía al inicio que existe pluralidad de feminismos y yo ahora les comparto las categorías que utilicé o a las que me he acercado en mi investigación. Bueno, estos enfoques feministas emplean y desarrollan conceptos desde múltiples teorías y autoras feministas. Tenemos categorías, seguramente han escuchado esta, patriarcado. Tenemos otra categoría, patriarcado de baja intensidad. Esta categoría es una categoría propuesta por la antropóloga argentina Rita Laura Segato. Quizás se me fue la diapositiva, perdón. Quizás la han escuchado, patriarcado de baja intensidad. Sistema sexogénero, que es una categoría propuesta por la antropóloga estadounidense Gayle Rubin. También tenemos, tenemos la categoría de visibilización, androcentrismo, ciudadanía sexual, que es una categoría de la socióloga argentina Leticia Sapsay. Interseccionalidad, un concepto que a lo mejor lo han escuchado también mucho. Interseccionalidad es un concepto de la jurista estadounidense Kimberly Crenshaw. Fusión, el concepto de fusión, un concepto de la filósofa argentina María Lugones. Mandato de género, deber ser materno, ambas categorías desarrolladas ampliamente por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde. La doble moral sexual es una categoría explicada
por la filósofa mexicana Graciela Hierro en su libro La ética del placer. También en la categoría de justicia de género, un concepto que ha sido desarrollado por muchos juristas, y yo me acerqué a este concepto a partir del trabajo de la jurista brasileña Salete da Silva. Y el concepto de género. El concepto de la categoría de género es muy utilizada en las investigaciones jurídicas desde enfoques feministas, y en esa categoría es en la que quisiera yo abundar, en el género. Bueno, ¿cómo participa esta categoría género en la investigación feminista? Para empezar, habría que definir o saber qué es género. Una de las definiciones tradicionales, desde lo que ha sostenido la antropóloga mexicana Marta Lamas, es que el género es la construcción sociocultural de la diferencia sexual. También, a su vez, la historiadora estadounidense Joan Scott ha sostenido que el género es una categoría útil para el análisis histórico, ¿sí? Podemos ir pensando cómo participa esta categoría género en la construcción de normas a lo largo del tiempo. Les decía yo que esta presentación que preparé está basada en mi trabajo doctoral, en cómo yo implementé esta categoría para estudiar normas específicas en contextos determinados, y mi objeto de estudio fue la sexualidad, cómo ha funcionado la sexualidad y reproducción, cómo ha sido prevista, cómo ha sido regulada para las mujeres dentro de ciertas normas específicas, ¿sí? Entonces, cuando implemento un análisis desde considerando esta categoría, lo que podemos hacer es que nos permite dar cuenta de las reglas que existen en torno a la división binaria mujer-hombre. Yo lo conecté con lo que les mencionaba hace un momento sobre la doble moral sexual, de Graciela Hierro, de la filósofa mexicana Graciela Hierro. Esto quiere decir que hay reglas distintas, hay opiniones distintas sobre la conducta sexual de mujeres y hombres. Cuando lo aterrizo al derecho, puedo ver cómo estas normas sociales, consideraciones socioculturales, también son adoptadas por el derecho con características específicas, pero el sello es esta reproducción de las relaciones de poder, ¿no? En donde hay una subordinación de las mujeres. Como decía Alondra, mi tema de expertise es la agenda sobre aborto, y entonces en materia penal podemos distinguir cómo la figura del aborto honoris causa, prevista todavía en algunos códigos penales del país, incluido el Código Penal Federal, regula la sexualidad de las mujeres, ¿no? Con todo gusto, igual si alguien quisiera que profundizáramos en estos temas, que ahora es solo una presentación muy general, ¿no? Sobre estas categorías que yo he ido implementando a partir de mi investigación doctoral. Bueno, vamos a reflexionar cómo el género participa en el encasillamiento de la experiencia del humano en dos rubros. ¿Cuáles son estos dos rubros? Mujer heterosexual, hombre heterosexual, ¿sí? Ahora, a mí me gusta utilizar esta palabra de encasillamiento porque parecería que estas dos categorías nos colocan en casillas que son fijas, inamovibles, y que no puede haber ninguna otra opción en esto, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en lo que les señalo, podríamos reflexionar sobre qué otras identidades o qué otras personas se están quedando afuera. Y a estas personas yo las nombro como las personas disidentes, los sujetos disidentes que en normas como el derecho son excluidos o son excluidas o son excluidas. El punto aquí es que podamos pensar en cómo el género ha fortalecido esta división binaria, ¿no? Esta división binaria de carácter jerárquico, excluyente, y es la connotación de la heterosexualidad obligatoria. Estas casillas que les comento no son inamovibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no son fijas, que no están naturalmente determinadas. Sin embargo, se ha reproducido una normalidad, ¿no? Les decía la idea de
que las cosas son así y no pueden ser de otra forma, la idea de fijeza, la idea de naturalidad. Y esta normalidad excluye a personas disidentes. Por favor, mientras vamos escuchando esto, imaginémonos qué normas jurídicas han excluido a sujetos que no encuadran en este binarismo que les comento: mujer heterosexual, hombre heterosexual. Dice John Scott, vuelvo a la historiadora estadounidense John Scott: mujer y hombre son categorías. Son categorías vacías y rebosantes. Dice ella, vacías porque no hay un significado último, ¿sí? Y rebosantes porque, aunque parecen estables, contienen definiciones alternativas, negadas o eliminadas. Quiero que pensemos en esto, y antes de aterrizar al tema del derecho con mayor profundidad, en que reflexionen dentro de sus familias qué significa o qué ha significado ser mujer y ser hombre, ¿sí? Piensen en los momentos actuales, ¿no? En el trato con sus hermanas, hermanos, piensen con sus padres, con sus madres, piensen con sus abuelos y abuelas qué significa ser mujer y qué significa ser hombre. Piensen en el tema de estereotipos, ¿no? Si es mujer, la sociedad espera esto, lo aterrizo en mi familia. Si se es hombre, mi familia espera esto, la familia espera esto. Piensen también si estas categorías que nos dice Scott son fijas, si han cambiado. También si es posible identificar cambios en lo que sucede en sus familias y lo que sucede en otras familias. A lo mejor nos vamos más lejos y lo pensamos en una familia en Oaxaca, pensemos, una familia en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, a eso se refiere Scott cuando señala que estas categorías se encuentran o son vacías y se encuentran, ¿no?, en estado rebosante. Las preguntas, ¿no?, que podrían ser útiles cuando queremos emprender una investigación jurídica desde teorías o enfoques feministas podrían ser estas. ¿Cuáles son las cualidades que se atribuyen a mujeres y hombres? ¿No? ¿Se trata de cualidades fijas, de cualidades repetidas, cualidades continuas? La segunda podría ser, ¿existen cualidades diferentes sobre estas dos categorías? O sea, lo que les señalaba antes, si tomamos en cuenta la dimensión geográfica y temporal, ¿existirían cualidades distintas? ¿Podemos identificar cualidades, características que produzcan subordinación? Los sujetos que se alejan de cualidades hegemónicas de estas dos categorías son excluidos. Y finalmente, y pasaría a esta parte de la exposición, ¿cómo ha respondido y cómo responde el derecho a estas preguntas? Bueno, pues igual nuevamente desde mi expertise les puedo comentar que a partir de la categoría género se puede profundizar en las relaciones de poder que existen en delitos como aborto, estupro, violación, infanticidio y muchos más. Aquí solo lo estoy acotando a lo que yo realicé en mi investigación. También podemos emprender análisis, por ejemplo, de figuras como la emoción violenta, como atenuante de delitos, también de las causas de justificación previstas en los códigos penales. Lo que les quiero decir desde estos ejemplos en materia penal es que una investigación jurídica que utiliza la categoría género desde teorías feministas, desde categorías feministas, puede posibilitar repensar a la dogmática penal desde su construcción androcéntrica para evidenciar la negación de la condición de las mujeres como sujetas de derecho. Claro que es muy importante que reconozcamos que estas figuras han cambiado en el tiempo y que es evidente que este derecho ha sido reformulado a partir de las movilizaciones de mujeres, estas movilizaciones que se dan con mucho mayor fuerza o mucho mayor presencia a partir de la década de los 90 del siglo pasado. Sin embargo, todavía podemos distinguir algunos rastros de esta construcción androcéntrica del derecho en la norma, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba en delitos como el aborto, como infanticidio. Afortunadamente en el tema de estupro ya se han eliminado estos vocablos que reconocían la castidad y la honestidad, si es que alguno todavía o alguna lo llegó a escuchar. También en el tema de violación, o sea, no tiene muchos años donde se reconoció que
la violación entre cónyuges era un delito y no el ejercicio indebido de un derecho, producto de la figura del matrimonio. También, bueno, esto es en materia penal, lo podríamos trasladar a materia civil y pensar todavía en algunas disposiciones de algunos códigos que señalan que los alimentos deben ser proporcionados. Cuando me refiero a alimentos, me refiero a la vertiente educación, y señalan que esta educación debe corresponder, este oficio, no esta profesión que se vaya a desempeñar, debe corresponder al sexo. Imagínense, todavía hay códigos que señalan este tipo de disposiciones relacionadas con el género. Bueno, en síntesis, y aquí me voy a valer de otra abogada feminista, la doctora Lucía Rafael de la Madrid, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con quien, bueno, que tuve la fortuna de que me dirigiera la tesis doctoral. Ella dice que los estudios de género son una herramienta analítica, cuya característica principal es el trabajo transversal entre las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Si se dan cuenta, ahora las autoras que he nombrado no solo son juristas, filósofas, antropólogas, sociólogas, que permiten al objeto de estudio ser analizado desde una perspectiva amplia, completa e integradora para evidenciar, sensibilizar, proponer y hacer evolucionar los elementos culturales que determinan los problemas de discriminación, particularmente hacia la mujer, pero también hacia todos los grupos marginados por el sistema patriarcal. Ahora, vuelvo y retomo a una jurista igual feminista, Malena Costa, argentina, quien en el año 2016 publicó un texto, me parece que invaluable para los feminismos jurídicos, que justamente se llama así, feminismos jurídicos, y ella dice que hay 3 presupuestos epistemológicos del área jurídica feminista. Primero, como ya mencionaron las ponentes y el ponente que me antecedieron, hay una relación inevitable entre teoría y práctica, ¿sí? Yo les señalaba o citaba a la doctora Marta Patricia Castañeda. Son investigaciones intencionales y esta intencionalidad radica en visibilizar para transformar. El segundo, que hay un error, pero la segunda característica, el segundo presupuesto sería que el discurso del derecho ha tendido a ignorar a las mujeres, sus experiencias y sus intereses y todas las contribuciones a la vida, ¿sí? Ese sería el segundo presupuesto. Reconoceríamos como sesgos del discurso del derecho al androcentrismo de acuerdo a Costa, al clasismo, al racismo y al heterocentrismo. El tercer presupuesto, de acuerdo a Costa, es la multidisciplina que he tratado de enfatizar en esta presentación. Diversas disciplinas del conocimiento. Hay una articulación de saberes jurídicos y de las ciencias sociales, pero también extrajurídicos. Por ejemplo, deberíamos tomar en cuenta prácticas militantes, análisis de escenarios políticos, trabajo de cabildeo. Esto yo me lo imagino, no sé, a lo mejor hay una persona interesada en estudiar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que recientemente aconteció en Argentina, en diciembre del año pasado. Si alguien quisiera estudiar esto, bueno, no solamente tendría que estudiar la modificación o cómo es, o la consistencia, las características del tipo penal de aborto en Argentina, tendría que involucrarse, además de las experiencias de otros saberes de las ciencias sociales, pero a su vez, no podría entender el reconocimiento de este derecho si no tomara en cuenta las características de la movilización social argentina y en específico de la movilización de las mujeres. Finalmente, y la maestra Maratelma por ahí hacía una conexión con en estos 2 sitios que nos gusta pensarlo desde ahí. Tenemos, por una parte, ¿sí?, tenemos la paradoja como lugar emergente. Feministas utilizan este término de la paradoja para señalar cómo nos encontramos aparentemente en 2 campos. Este término de la paradoja lo utilizan juristas como Costa, Malena Costa y Lucía Rafael. Y ellas dicen, tenemos por una parte la crítica a la construcción del derecho, con el reconocimiento de estos sesgos que hemos mencionado muy rápido el día de hoy. Y por otro lado,
diría la doctora Lucía Rafael, tengo un pensamiento crítico feminista que busca complementar en un trabajo de constructivo y ético al derecho y convertirlo en una herramienta que favorezca la ciudadanía plena. Esto es, el acceso a las mujeres a todos los derechos. Por supuesto, agregaríamos a todas las identidades sexogenéricas. En eso consiste la paradoja que tendríamos un derecho con las características que hemos mencionado, con estos sesgos que hemos mencionado, pero también tendríamos a un pensamiento crítico feminista que busca que este derecho sea una herramienta para la ciudadanía plena. Para finalizar, igual les presentaría esta segunda apuesta, que yo creo que muchas abogadas, abogados, estamos interesados por esta apuesta. El derecho como herramienta de transformación, identificando sus posibilidades para la defensa de los derechos humanos. Yo sostengo que principalmente motivado y originado por la reforma constitucional del año 2011, nuestro artículo primero, y cómo el uso estratégico del principio pro persona y del principio de progresividad nos permitirían encontrarnos en esta segunda, a mí me gusta llamarla así, esta segunda cara del derecho, es decir, pensar al derecho como una herramienta de transformación para romper con estas relaciones de poder, ¿sí? Y estas condiciones de subordinación en contra de las mujeres, pero también de estas disidencias o estos sujetos disidentes del sistema sexogénero. Bueno, pues por mi parte sería todo y estoy muy atenta a cualquier duda o inquietud o contribución que pueda hacer a sus proyectos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora González Barreda por esta exposición. Me quedo mucho con una pregunta que a lo largo de ella nos invito a hacer a toda la audiencia, y es preguntarnos quiénes somos las mujeres, quiénes son los hombres, qué estamos haciendo cuando, por ejemplo, los hombres estaban en las facultades de derecho, mientras las mujeres, ¿qué hacíamos? Y es que es sorprendente cómo estos estereotipos de género los seguimos arrastrando hasta la actualidad. Creo que con las exposiciones de cada uno y con estos ejemplos pudimos darnos cuenta de cómo el derecho segregó y nos segregó a las mujeres de la comunidad LGBT. Y me gustaría que en este momento también recordáramos a la primer mujer abogada mexicana a la que se le dio el título en el siglo XIX, y una periodista llamada Dolores Correa Zapata decía acerca de María Asunción Sandoval de Zarco, que así se llamaba, que en un país de más de 12 millones de almas en ese tiempo, de las cuales como 7 millones son de mujeres, no hay más que una abogada. Le debemos a grandes mujeres, mujeres de comunidades, de minorías, de todas partes, de diferentes realidades, les debemos que hoy por hoy estemos escuchando estas pláticas, tengamos la oportunidad de ser estudiantes, de conocernos, de reflexionar, de platicar y de hacer un cambio, porque lo podemos hacer, porque nuestra generación lo va a hacer. Y muchísimas gracias a todos nuestros docentes, porque son nuestras guías, son nuestras guías. Y si tenemos buenas docentes, buenos docentes, creo que como abogadas, como abogados, como abogades, podemos hacer estos cambios realidad, y no que solamente se quede en la mera letra muerta de la ley, ¿no? Como le mencionaba la maestra Telma. Entonces, muchas gracias, y ahora pasamos igual para que dé sus conclusiones mi compañera Brenda. Muchas gracias, Alondra. Yo personalmente quiero agradecer a todas las maestras y profesoras, doctoras que me han formado académicamente. Las admiro, y el hecho de que ustedes estén en donde están me dan a mí una idea, ¿no? Un ideal para que yo pueda desarrollarme en el ámbito laboral y académico, como ustedes han sido muy destacadas. Y pues la verdad, nosotras como mujeres, como dice Alo, se lo debemos a las que lucharon,
a las que arrancaron del sistema patriarcal los derechos que ahora podemos disfrutar, el voto, el estudio, el casarse, el no casarse, el desarrollarse laboralmente en donde queramos, con sus bemoles todavía, desgraciadamente, pero se los debemos a todas las que han luchado, a las que seguiremos luchando y a las que van a luchar en un futuro. Y también se lo debemos a las futuras generaciones para que no aprendan el derecho con teorías y con letra, como dice Alo también, muerta, porque nosotras estamos aquí, siempre hemos estado, ahora estamos más visibilizadas gracias a nuestros movimientos y a los movimientos que hicieron nuestras abuelas, nuestras madres, y ellas necesitan aprender con un enfoque diferente al que se utilizaba hace 30, 40 años. Ellas se lo merecen también, necesitan un espacio, y bueno, agradecerles por su tiempo, por su dedicación y por su esfuerzo en la participación. La verdad es que todos fueron brillantes, y reiterar mi admiración a todos ustedes y a todas ustedes, porque ustedes han sido un parteaguas para, como mi ideal, personalmente yo creo que como muchas, ustedes han sido un parteaguas. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho. Fue realmente un banquete en donde nos llevamos de tarea este nuevo enfoque para estudiar, para construir el derecho y para aplicarlo. Además nos llevamos ahí un abanico también de ideas, de autoras, como que se queda uno con ganas ahí de seguir escuchando a todos los extraordinarios ponentes que tuvimos hoy, la doctora Jacqueline, con estas autoras que pues no tenía el gusto de conocer, Adela Cortina, y luego dije, voy a ir a comprar el libro para leerlo, además con ese entusiasmo que hizo sus diapositivas maravillosas, como siempre es en sus cursos de capacitación ahí para docentes. Yo me ha tocado como docente estar por ahí. La maestra Maratelma, muy profunda, con muchas cosas para comentar. Yo ahí me quedé con ideas, con esto sí, con esto no, pero muy, muy profundo. Y pues no se diga la erudición de Jimmy Montero, como siempre, presentándonos a estas tres filósofas, María del Carmen Rovira, Juliana González, que si no mal recuerdo fue directora de la facultad también, y Paulette Dietre. Pues bueno, no me queda más que nuevamente reiterarles mi agradecimiento a la moderación de primerísima también, de parte de las alumnas, la coordinación, y no lo mencioné, pero también el apoyo técnico para la transmisión lo lleva a cabo una alumna. Victoria es alumna de 9º semestre de la facultad. Entonces también nuestro agradecimiento, e invitarlos para mañana. Es nuestra última mesa que tratará el tema de derecho y transactivismo. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y a los que a lo largo de la jornada nos van visitando. Esto tiene una gran ventaja. Las actividades se quedan grabadas, y si en vivo a veces nos sigue cierto número, ustedes pueden ver en la tarde y ya incrementó potencialmente el número de visitas, lo cual nos da muchísimo gusto y desde luego lo agradecemos. Que tengan muy buena tarde, y a nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, muchísimas gracias.